Eh, hola, hola, pienso que va a ser un video corto. Bueno, resulta que en Colombia estamos en periodo electoral. Este domingo los colombianos vamos a las urnas. Su servidor, si esta persona que está hablando va a votar por Iván Cepeda. Y bueno, resulta que no estoy al tanto, no estoy tan al tanto de cuáles son las jugadas que ha tenido como la prensa y en este caso eh, la prensa dueña del país. Y cuando digo dueña del país me refiero a los empresarios que están detrás de los medios de comunicación. En este caso, eh, los empresarios que son dueños de los periódicos más importantes del país. eh, Esa prensa que tiene radios que usted puede sintonizar en su celular, de manera sin necesidad de datos que usted puede poner en su celular. Esa prensa que no es imparcial, ¿no? Resulta que estaba acostado en mi cama, estaba descansando el día de hoy y pues de una persona, eh, de un conocido, pues llegué a un video, lo vi en YouTube. En YouTube la persona compartió este video, no importa quién es la persona que compartió este video. Mensaje de apoyo a De la Espriella de la revista Semana. Lo primero que yo vi fue el video sin el texto que hay aquí. Sin este texto, seguidores de la Espriella viralizan pieza emocional para cerrar campaña en primera vuelta. Lo comparte Revista Semana, ¿sí? No, o sea, cuando yo lo vi, estaba en YouTube, en la historia de esta personaje, y decía Revista Semana. No dice este texto que dice Colombia viraliza porque era un estado, ¿no? No había esta información. Cuando yo lo vi, yo dije, oiga, Revista Semana, ¿cómo hace eso? Sí, o sea, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y si nos vamos aquí, mensaje de apoyo a De la Espriella, Revista Semana, no hay una información que nos diga quién está haciendo ese mensaje de apoyo. Claro, cuando uno abre acá y dice seguidores de La Espriella viralizan pieza, entonces uno dice, son los seguidores de La Espriella, ¿no? Eh, Quiero saber si Revista Semana se ha tomado la libertad de coger los otros candidatos presidenciales y viralizar también los videos de otros candidatos de candidatos a la presidencia, ¿no? Quiero saber si lo hicieron con Cepeda, con Paloma Valencia, con Claudia López, ¿sí? O sea, no sé, no me voy a poner a indagar Revista Semana, pero pues podemos ver, incluso hace poco hay temas
pues que vi en redes sociales, no estoy tan al tanto de Revista Semana, obviamente yo no sigo a Revista Semana, pero hay gente que cuestiona esta encuesta porque dicen que están inflando a Abelardo de la Espriella con 37%, porque claro, 38,7 dicen como sigue ganando Iván Cepeda, pero pues 37,3 inflarlo en una encuesta, la encuesta que querían callar, eh, no sé, hay gente que dice que están inflando a Abelardo de la Espriella, ¿no? Y que esté como comentario fijado, entrevista en vivo, en semana, Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda a 4 días de las elecciones presidenciales hablan con Yesid Lancheros. eh, no sé, sí, o sea, creo que hay como una inclinación muy de semana por Abelardo de la Espriella, ¿no? Y pues aquí no les voy a decir que la prensa debe ser imparcial, no, usted debería estar enterado de quién es el dueño de la tinta que lee, ¿no? ¿Quién es el dueño del medio de comunicación que usted escucha, ¿no? Y debería tenerlo claro usted porque al tenerlo claro usted dirá, me están dando esta o X información. Claro, si nos ponemos a ver quiénes son los dueños de la revista Semana, nos encontramos que son los Gilinski, que en su debido momento le hicieron campaña presidencial a Vicky Dávila, la inflaron y la ilusionaron con que iba a ser la próxima candidata presidencial. Incluso yo recuerdo haber visto una entrevista que le hace la W, o no recuerdo que le hace una entrevista a uno de los Gilinski, ¿sí? Sobre una portada de revista Semana donde está Dávila encima de un cohete, ¿no? Y entonces se dispara Vicky Dávila en las encuestas y bueno, eso fue a principio de la campaña. Obviamente Vicky Dávila se tostó y pues obviamente los Gilinski pues van a tener un candidato presidencial que no importa si es bueno o malo para Colombia, ¿no? Lo importante es que sea bueno para sus intereses. No le vamos a dar difusión a este video de semana. Pensaba escuchar el video este de seguidores, pero me parece que eso sería darle difusión al video. Más bien vamos a recordar a la figura de, de eh, el Papa, porque el Papa dice algo muy importante en este video. O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona. Entonces, claro, si nos vamos al mensaje del Papa Francisco que le tiene pánico a los salvadores de la patria, podemos decir, ¿qué pensaría el Papa Francisco sobre Abelardo de la Espriella y su firme por la patria, ¿no? Firme por la patria y demás. Y no solo eso, sino que me hace mucho sentido cuando dice que él de alguna manera como que de lejitos con los salvadores de la patria y con los políticos que no tienen historia o los políticos a los cuales no se les escarba la historia, porque claro, hay toda una campaña de desinformación de los medios de comunicación, en este caso los medios de comunicación de los grandes dueños de los medios, en este caso los dueños de los medios
le han dado vocería a todas las calumnias y a toda la desinformación que hizo Vicky Dávila, de la desinformación que hizo Álvaro Uribe Vélez con respecto a la vida de, 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 de Iván Cepeda, ¿no? Sí, o sea, porque claro, digo desinformación en el sentido de que muestran unas fotografías y dicen, es que este tipo se toma fotografías con criminales, pero no le escarban completamente la historia a este personaje, en este caso Iván Cepeda. Porque si se pusieran a escarbar la razón por la cual se toman unas fotografías y la razón por la cual Iván Cepeda está en esas fotografías, se darían cuenta de que eran dentro de un proceso de paz y no solo dentro de un proceso de paz, sino también que Iván Cepeda es un tipo que ha trabajado muchísimo en derechos humanos. Pero si nos vamos al Abelardo de la Espriella, información que no resaltan mucho los medios de comunicación, tiene que ver con que ahí sí no resaltan cuando Abelardo de la Espriella era el abogado de los paramilitares o era el abogado de alguna persona que tenía nexos con paramilitares o era el abogado, sí, o sea, esa historia sí no se oculta, esa historia se nos oculta, ¿no? Que defendió a Mancuso, que defendió a paramilitares y personas que les recomiendo muchísimo que vean un video de la píldora antes del 26, antes del 31, perdón, 26, no sé por qué dije 26, pero bueno. Esa era mi pequeña información sobre las elecciones, no que no tenía toda la intención de ver el video emotivo, eh, pero claro, aquí está claramente el mensaje. Semana, mensaje de apoyo a De las Priella. Si uno no le abre, no abre el tema, uno podría decir Semana está con De las Priella, sí, pero hay que ser coherentes, ¿no? Cuando uno abre el mensaje, aparece ahí seguidores de la Espriella viralizan, ¿sí? Claro, yo llegué a esta noticia porque en Facebook una persona que conozco de toda la vida, eh, que no me extraña, que no me extraña que esas personas lleguen a ser tan así. O sea, es una persona que yo conozco de infancia, ¿sí? Es un conocido, es un pintor que conozco de infancia, es decir, cuando era niño, era el papá adoptivo de una conocida de infancia, como digo, eh, de Pamplona Norte de Santander. Y hay una historia curiosa que hace poco hablábamos con la familia, que también otra persona de Pamplona Norte de Santander, eh, de- fiel fanático del uribismo, incluso yo lo eliminé de los contenidos. Yo no veo las historias de Facebook, solo que hoy me puse a ver las historias de Facebook tratando un poco de saber por medio de las historias de Facebook, entre comillas, saber más o menos cómo está la gente con la que crecí, ¿no? O sea, yo la verdad no veo mucho Facebook, ¿sí?
Incluso yo empecé a configurar mi Facebook para que no me aparecieran los comentarios y las publicaciones de la gente con la que tengo amistad en Facebook, ¿sí? Eh, Porque me molestaba un poco ver que la gente mostraba, o sea, subía fotos en el viaje a tal lado, o estoy en el aeropuerto tal, y yo decía, juepucha, yo no he podido salir del país y me da mucha rabia que la gente viaje, ¿no? Y me da mucha rabia, o sea, sí, egoísmo, sí, eh, envidia, sí, tengo envidia, sí. Y entonces no me gustaba ver eso y por eso no veo tanto fotos, sí. Y el Facebook está, por decirlo de alguna manera, sobrevalorado para mí. O sea, ya me parece que es una aplicación que no tiene tanta importancia, soy más de ver Instagram o de ver YouTube y específicamente en Instagram seguir candidatos no, sino seguir creadores de contenido que hablen o de filosofía o de antropología o de historia o de algún dato científico, algún creador de contenido que me aporte algún conocimiento. Y entre esos, como estamos en campaña electoral, pues sigo a algunos políticos. Pero entonces, eso era dando un contexto de por qué llegué finalmente a ese video. Ah, y comentándoles el tema de por qué dejé de agregar gente de Pamplona Norte de Santander, porque yo, claro, yo reconozco que las personas que viven en Pamplona Norte de Santander viven azotadas por la violencia, por los grupos guerrilleros, y yo recuerdo que cuando yo me vine de Pamplona Norte de Santander, yo no tenía mucho conocimiento, pero sí recuerdo que mi hermano me comentaba que cuando nosotros nos vinimos para Pamplona, él solía viajar mucho a Pamplona por festividades y con los amigos de infancia de él. El hecho es que él en Pamplona siempre nos comentaba, no, es que mataron a yo no sé quiéncito, que los paramilitares, que yo no sé qué, que tal, tal, tal. Y Pamplona Norte de Santander, no quiero estigmatizar a la Pamplona del 2026, pero Pamplona Norte de Santander se volvió muy paramilitar, ¿sí? O sea, se volvió muy de apoyo a los paracos a partir del 2020, del 2000, ¿sí? Para adelante. Cosa que yo no viví porque obviamente yo empecé a vivir en Bogotá en el 2000, más o menos. El hecho es que, pues, es entendible que algunas personas de Pamplona Norte de Santander específicamente sean muy fieles seguidores de Firmes por la Patria o de Abelardo de la Espriella, de Álvaro Uribe Vélez y todo este asunto, porque pues no sé, hay una estrecha relación con estas personas que venden seguridad y venden militares en los territorios y que de esa manera firmes por la patria y apología a los militares y pues es muy entendible porque pues ellos son personas que han estado en riesgo de los grupos armados, de los grupos armados. Sin embargo, debo reconocer que en mi historia de niño, cuando yo estuve viviendo en niño, solo escuché una vez en mi vida, que yo recuerde una vez en mi vida, a las guerrillas. Hay que reconocer que
Pamplona Norte de Santander tiene un batallón del ejército, es decir, que no es tan fácil, no es tan fácil de alguna manera que se metan al municipio de Pamplona Norte de Santander porque tiene presencia de un batallón del ejército. Pero si nos ponemos a escarbar la historia y a mirar la historia, pues claro, sí, esa cercanía de grupos paramilitares con integrantes del Ejército Nacional y toda esa vaina, pues uno ya va entendiendo por qué Norte de Santander en un momento determinado, en los años 90 y en los años 2000, se paramilitarizó el territorio y pues claro, todos estos discursos de firme por la patria, de seguridad, de vender mano fuerte y mano firme, porque eso es lo que necesita el país, pues hace mucho sentido todos estos discursos, ¿no? Entonces, pues sí, estaba mirando los estados de Facebook y me encontré con este video. No sé si la persona es fiel seguidor de Firmes por la Patria, no sé. Me hace mucho sentido y mucho ruido por el hecho de que es una persona que vive en Norte de Santander, creo, o no sé dónde estará viviendo ahorita. Me hace mucho sentido, pero no sé. El hecho es que sí, tengo personas, conocí personas porque yo dejé de agregar gente a Facebook y de tener gente en Facebook, dejé hace como 10 años más o menos. Sí, o sea, la última vez fue de uno de los conocidos cuando mi hermano tuvo la carnicería. eh, Uno de los conocidos que era carnicero, eh, lo agregué a Facebook. Fue la última persona que recuerdo yo, bueno, las dos últimas personas y la señora que vendía los tintos. Entonces, claro, en mi Facebook están las personas del colegio, sí, o sea, los compañeros de colegio, los compañeros de universidad, sí, de universidad, incluso hace poco una profesora de psicología jurídica estuvo viviendo con su historia con el cáncer y bueno, me entero como de esas personas de la universidad y ya, sí, o sea, no, de vez en cuando abro Facebook por mirar ahí, incluso estoy mirando Facebook ahorita porque estoy buscando Naruto Shippuden, estoy viendo por 16 vez, por no sé cuántas veces, Naruto, y ya voy en Shippuden, ¿sí? No he podido con Boruto y no he podido con la nueva generación y toda esta vaina, no he podido con eso, porque creo que ya, no sé, o sea, recuerdo Naruto y recuerdo Shippuden porque pues era adolescente y adulto joven cuando vi esas series. Pero bueno, ya me puse a hablar de otra cosa. El hecho es que sí, sí, es bastante preocupante el tema de la campaña de desinformación que se va a hacer en estos últimos días. Ya nos quedan, porque ya el día miércoles se fue, nos quedan 1, 2, 3, 4 días, ¿no? Entonces, como les dije, no le voy a hacer propaganda a Abelardo de la Espriella, entonces si van a ver el video, pues vayan y busquen la semana, toda esa vaina.
El hecho es que sí le voy a hacer campaña a Iván Cepeda. Y la razón por la cual pienso que Iván Cepeda es el candidato que necesita Colombia, no los empresarios, no los emprendedores, no los inversionistas, sino los colombianos, ¿no? Los colombianos, el territorio de Colombia, el país de Colombia. ¿Por qué? Y creo, quiero que lo diga Iván Cepeda. A mí se me enrostra de vez en cuando en las eh, polémicas públicas que yo tengo que ver con el diseño de la paz total. Bueno, sí, no niego mi vocación ni mi interés. Bueno, pero podemos discutir, por supuesto, los problemas que ha tenido la política de paz. Con el mayor gusto lo hago. Pero la pregunta que yo haría es, ¿y la política de guerra y la política de enfrentamiento militar de los problemas sociales del país no ha fracasado? ¿Por qué tan poco interés en discutir el fracaso de la guerra y tanto interés en discutir el fracaso de la paz? Preguntaría yo. ¿Por qué tenemos que pensar que lo que es peor en Colombia, lo más grave de todo, lo que peor puede ocurrir es que alguien se dedique a trabajar por la paz? No, ese no es el problema. Por supuesto que no lo es. Claro que podemos exigir políticas de paz serias, rigurosas, que tengan efecto, que sean eficaces. Con el mayor gusto lo hacemos. Pero lo que sí no puede ocurrir es que la discusión sea ¿por qué no hay más guerra? ¿Por qué no hay más muerte? ¿Por qué no hay más recursos dilapidados en seguir armándonos como país y sociedad? Y entonces ahí voy a que esa política del narcotráfico se ha hecho para otros y va cada vez en la dirección peor. Y la demostración es que el narcotráfico se ha globalizado como economía. Ha sido derrotado, no ha sido debilitado, no ha sido ni siquiera tocado en sus estructuras esenciales. El narcotráfico hoy es una economía boyante y cada vez más potente, cada vez más transnacional, cada vez con redes más poderosas. Entonces algo no está haciéndose bien ahí. Y lo peor es que la nación que tiene que pagar los mayores costos en esa materia, que somos nosotros, no tiene una posición autónoma frente a eso, de preguntarse qué es lo que más nos conviene. No si estamos trabajando para el narcotráfico, eso es absurdo. No, ¿qué es lo que más nos conviene como nación? ¿Seguir en esto? ¿Por qué Estados Unidos puede legalizar la marihuana y sacar de eso réditos económicos enormes y en el Cauca los campesinos y los indígenas tienen que seguir haciendo de eso un negocio ilícito? ¿Dónde está? A mí se me enrostra de vez en cuando. Y bueno, me gustaría escuchar el debate completo para decir que sí, pero con lo que empieza el video, con lo que se desarrolla en el video y con lo que termina el video es bastante impresionante, ¿no? Por el tema mismo de ahorita tenemos candidatos que dicen firme por la patria y la apología a los militares y que va a venir la fuerza y sí, y eso me recuerda, yo no tengo mucha, yo no tengo, bueno, yo ya tengo 40, sí, iba a decir como mucha cancha, mucha cancha en el sentido de no he vivido tanto, pero ya son 40, sí, no son 40. Es decir, que yo llegué, Belisario, Belisario, fue Belisario, Belisario fue hasta el 86. Virgilio Barco, del 86 a los 90, ¿cómo es que se llama este tipejo que ahora se me olvida, que ya está próximo a despedirse? Eh, César Gaviria, Ernesto Samper, eh, Pastrana, Uribe, Santos, Duque, Petro, y si todo sale bien y no tengo que rectificar o sea, no tengo que rectificar en 5 días, Iván Cepeda hasta el 30, sí, hasta el 30.
hasta el 2030. Necesitamos a Iván Cepeda sí. Pero bueno, esos son los presidentes que he tenido que vivir, sí. Obviamente Virgilio Barco, pues, pucha, 4 añitos cuando terminó su mandato, pues no, no reconozco, no recuerdo mucho eh, de esos 4 añitos, ni siquiera de los 8, de los 10 añitos, de los primeros 10 años. Pero bueno, el tema es que desde siempre se ha dicho, vamos a hacer la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, la guerra contra esto, la guerra contra aquello. Nuestro aliado estratégico y la persona, la potencia mundial con la que muchos sientan la rodilla en piso, ¿sí? Los Estados Unidos lo único que ha hecho es financiar la guerra y echarle más pólvora a esto. Y lo que dice Iván Cepeda, sí, o sea, ¿cómo es posible que ya se empiece a legalizar el negocio en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que ya se esté sacando investigaciones y consultando toda esta información sobre los beneficios de la marihuana y toda esta vaina? El uso recreativo, la investigación científica, todo eso se esté dando en los Estados Unidos, y aquí se siga criminalizando al campesino que es obligado a hacer, a cultivar hoja de coca, ¿sí? Y no solo eso, sino que la hoja de coca también tiene otros productos diferentes a la cocaína, pero se le ha estigmatizado a la hoja de coca porque pues por el negocio, el enorme negocio del narcotráfico que obviamente no tenemos ni berraca idea de quiénes son los narcotraficantes en los Estados Unidos, pero tenemos identificados todos los narcotraficantes colombianos, mexicanos, ecuatorianos, ¿sí? Porque es que la guerra se ha hecho en el sur, pero los dineros siguen blanqueándose y los dineros siguen, o sea, los dineros siguen los dineros, o sea, las grandes fortunas, los grandes bancos siguen lavando dinero a lo que marca, ¿sí? Y a ellos sí no se les persigue, ¿no? Entonces, cuando llega un presidente como Gustavo Petro, un presidente como Iván Cepeda, que empiezan a, hey, sí, como que tenemos ahí un problema, porque es que lo que pasa después de que la droga llega a los Estados Unidos, desaparece, sí, o sea. Esta gente sigue teniendo una población drogadicta, pero a lo que marca, ¿sí? Y no hay una política seria ni en salud, ni en educación, ni en nada en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos lo único que hacen es vendernos armas para que sigamos matándonos acá. Entonces, cuando, claro, el presidente de la República hace una política distinta de no criminalizar al campesino, de no atacar a los campesinos, de incautar el mayor número de droga y no matar a los narcotraficantes, ¿sí? Entonces ahí como que la cosa hace ruido, ¿no? Y la cosa hace ruido también en el tema de que necesitamos fuerza, necesitamos alguien que dé las órdenes y alguien que ponga la mano dura y sea fuerte con los grupos armados, ¿sí?
pero entonces desconocemos todo el trasfondo que ha llevado los 70 y punta de años de conflicto armado que tenemos por delante, por atrás, y lo que viene por lo que viene, lo que aún vivimos como sociedad, ¿no? Entonces, claro, cuando hay un presidente, cuando hay un presidente que habla de y vuelven los bombardeos y vuelve los militares y toda esa vaina. Claro, mucha gente dice, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Pero estoy casi seguro que si ese presidente coge a esa persona y le dice, listo, necesitamos militares, coja esta arma y váyase a disparar, lo más probable es que usted diga, no, 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 sí. O sea, que se maten otros, ¿sí? Porque es muy fácil para el colombiano hacer la guerra con cuerpos ajenos, ¿sí? No, o sea, ese campesino que no tiene oportunidades, dele el arma a ese campesino y que ese campesino se mate. Que ese pobre que no tiene, que no tiene el crédito suficiente para tener un crédito del ICETEX y educarse y le toque prestar servicio militar, ese sí, sí que se mate, ¿sí? Pero a mí no, sí, porque claro, sí, o sea, exigimos mano dura, fuerte, exigimos alguien que dé las órdenes y toda esa vaina, pero que se maten ellos, ¿sí? Ellos. Tanto así que, por ejemplo, con respecto a una polémica de hace unos mesecitos de una creadora de contenido que decía que le criticaban porque se fue a Israel por la embajada de Israel que le dio un viaje para irse a conocer Jerusalén y toda esa vaina y ella decía, "Ah, ese es un conflicto de allá, ellos se matarán allá, ¿sí? Prácticamente una persona de una gran ciudad, eh, Medellín, Bucaramanga, Cali, Bogotá, una gran ciudad de Colombia, puede decir, "Ah, esa guerra en el Catatumbo, allá, que ellos se maten allá y ya, sí, que el ELN que está en ese territorio allá, allá, sí, porque es muy fácil exigir fuerza y exigir mano dura cuando tú no pones el pellejo, cuando a ti no te van a bombardear, sí. A ti no te van a bombardear porque estás en una gran ciudad y tienes la protección de los militares, ¿sí? Pero mismos militares que en los territorios se alían con uno, se alían con el otro para matarse el uno con el otro y, sí, y las dinámicas mismas del conflicto armado, ¿sí? Bueno, esto se me fue por otro lado, pero sí, sí, o sea, claro. Mucha gente quiere que la paz total fracase. Y sí, la paz total como estrategia fracasó, pero la meta que es la paz, sí, no puede fracasar. Tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que pensar en otra totalmente diferente que nos permita acercarnos más a ese objetivo de paz. Necesitamos pacificar el territorio colombiano. Y a mí me parece muy chistoso y es que la gente dice, no, es que la paz no se negocia, la paz se impone, ¿no? La paz se impone, sí. Entonces, claro, yo hoy pongo la paz metiéndole a la fuerza a usted, matándole a sus camaradas a usted y derrotándolo a usted militarmente. El problema es que cuando uno derrota a alguien militarmente, emocionalmente está generando un monstruo.
Porque claro, si ese guerrillero está en un combate y pierde a un camarada, va a insultar al militar y va a decir, estos hijueputas del Estado colombiano nos mataron a un militar. Y ellos van a pelear por sus muertos. Y el ejército va a pelear por sus muertos. Y vamos a tener dos colombianos, uno en cada lado del conflicto, peleando por sus muertos y peleando por su gente. Necesitamos alguien que llegue y en vez de levantar el fusil y disparar, empiece a dialogar y empiece a hablar y empiece a tratar de sanar esa Colombia herida que ha tenido Colombia 70 y punta años de conflicto. Necesitamos seguir reparando heridas. Sí, o sea, seguir reparando heridas, no generando más víctimas en este conflicto. Y claro, algunos dirán, no, pero es que ellos van a disparar y ellos nos van a disparar. Sí, claro, sí. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos un poder que nos defienda, pero ese poder que nos defienda tiene que tener en una mano el fusil y y en la otra mano el diálogo. Y decirle, hermanito, sí, o sea, sí, yo sé que usted tendrá mucho odio en el corazón, pero necesitamos solucionar las cosas de una manera que sea totalmente diferente. Necesitamos más diálogo y menos balas y menos guerra. Necesitamos menos firmes con la patria, ¿sí? Haciendo alusión a los militares. Y necesitamos más gente firme con Colombia. Y con Colombia es reconocer la Colombia herida y reconocer la Colombia del odio, ¿sí? Que también hace parte de Colombia, ¿sí? Porque claro, aquí en Colombia tenemos identificados a los grupos guerrilleros que son el problema, los grupos guerrilleros, y ellos son el cáncer y ellos son el problema, ¿sí? El problema es que ellos son igual de colombianos a usted y a mí, ¿sí? Que quizás tienen trastocado el sentido de la existencia, pero yo tengo que buscar la manera de armonizar a esos colombianos. Decirle a esos colombianos, hey, hermanito, así no construimos país. Necesitamos construir un país, construir país. Y construir país es empezar a trabajar todos por un mismo fin. Y el fin tiene que ser, la meta final tiene que ser la paz. Pero los políticos, ¿qué es lo que han hecho los políticos en los últimos tiempos? Criminalizar y que odiemos la palabra paz. ¿Eso qué es? Nada, la paz total fue un fracaso, la paz es un fracaso, la paz es un fracaso, ¿sí? Porque claro, ese político que llegue que llegue a la casa de Nariño, pues va a hacer la guerra en el papel, va a firmar ahí para que las tropas se vayan y se metan en el territorio, va a firmar para que se bombardeen. Y claro, la guerra en el papel vuelve y juega con los que quieren que la guerra se haga con cuerpos ajenos. La guerra en el papel también es muy bonita. Sí, o sea, muy bonito hacer la guerra en el papel y firmar que los militares tengan mayor presupuesto y toda esa vaina, sí. Pero ellos no son los que van a poner la carne, no van a poner la vida. Tenemos que dejar de llamar a los militares caídos en combate como héroes, ¿sí? No porque no sean héroes y dieron su vida por el país, pero es que
Colombia está llena de héroes caídos en batalla. Necesitamos gente que sea héroe en el sentido de, hey, ¿sí? De esta estrategia militar para hacer que esta gente, no sé, sí, para que esta gente deje de luchar y se reincorpore a la vida civil. Y ese camino, ese camino, el único candidato que yo he escuchado que dice, oiga, sí, aquí se está enlodando la palabra paz y se está haciendo una vaina terrible con el término de la paz, porque todo el mundo pide guerra, ¿sí? Y claro, es fácil cuando no tienes que poner cuando tienes que poner el cuero, la piel. Yo no quisiera nunca sentir un arma en mis manos. Nunca quisiera tener un arma en las manos y decir, pucha, sí. Yo nunca quisiera tener un arma en las manos. No me quiero imaginar qué sería disparar un arma. Sí. O sea, debe ser terrible, terrible. Y necesitamos a alguien que construya paz. Y sí, si en el camino de alguna manera, por alguna razón, caemos en el camino de de ser una de tantas víctimas que cayó producto de ser un aspiracionista hacia la paz, una persona que busca de alguna manera llevar la paz al territorio colombiano. Si en algún momento alguien llegase a escucharme y considerarme como líder social o lo que sea, ¿sí? O convertirme en un líder social, y si en algún momento caigo en el camino, que mi mensaje sea, tienes que continuar ese camino, ¿sí? De paz. Mucho, porque no somos, porque no estoy luchando, porque yo como ser humano no estoy luchando por mi familia y por mis seres queridos y por las personas, sí, sino por los colombianos que van a nacer. Hace poco me enteré que, bueno, si todo sale bien, porque es un embarazo de riesgo, mi hermana va a tener un hijo, ¿sí? Quisiera de alguna manera decirle a ese niño, naciste en un país en paz y no bienvenido al mierdero de la guerra. Sí, sí, o sea, que sea la primera generación de hey, sí, el primer presidente que conozca a ese niño o niña, lo que sea, ojalá sea una niña, pues, no sé, el futuro se escribe en femenino, no en masculino. Eh, bueno, sea una niña, pero bueno, lo que sea que venga a la familia, ¿sí? Poder decirle, llegaste a un país que está buscando la paz y tienes que continuar ese trabajo, tienes que continuar el trabajo de la paz. No puedes prestar tu vida, ni tu tiempo, ni tu tiempo de vida a hacerle una guerra sin sentido a la existencia humana. Tenemos que buscar la manera de articularnos con la vida entera, ¿no? De engranarnos como el engranaje mismo de la vida misma. La única especie que hace la guerra. Pero bueno, vamos a ver. Espero no tener que rectificar y espero no tener que asumir
que llegó a, a la presidencia una paloma de la guerra, eh, una paloma bomba. Pucha, es que es terrible, terrible, terrible. Sí, espero que no llegue. Espero que ese Firmes por la Patria tampoco llegue a la presidencia. Tampoco llegue a la presidencia. Y no, o sea, porque bueno, no conozco las propuestas de ese candidato y las propuestas que ese candidato tiene no me sirven a mí como colombiano, que soy creyente de una religión totalmente diferente a la cristiana, ¿sí? Y no me siento incluido en esa patria, no me siento incluido en esa patria llena de militares y demás, ¿sí? La única persona que siento yo que de alguna manera puede seguir alumbrando ese sendero de paz que necesita el país es Iván Cepeda. Ojalá, ojalá el 1 de junio, yo tengo que comprar una chicha, bueno, ya no sé, bueno, voy a comprar una cervecita, bueno, no sé, ojalá el 31 toca comprarla con anterioridad porque ese día hay ley seca, ojalá sean tragos dulces de una cervecita, ya no pude conseguir la chicha que era lo que quería tomar, o el masato. Sea un masato dulce y no un masato amargo lleno de malos tragos y tener que asumir que el Firmes por la Patria es el presidente. Ojalá no pase, pero pues habría que lograr convencer a mucha gente de que necesitamos más diálogo y menos guerra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, mañana no transmito tan temprano. Mañana transmito un poquito más tardecito porque hoy no fui a hacer la vuelta que tenía que hacer. Sin embargo, y de una vez le hago a, promoción a mi perfil de mural de memoria Science. El día de hoy me tomé la foto en el Museo de la Memoria. Museo de la Memoria, de que cambiaron el letrero de la memoria sagrada, que me pareció un letrero hermoso porque eso tiene que ser así, la memoria tiene que ser sagrada. Me tomé esta fotografía, escribí este pequeño texto. Pueden ir a Mural de Memoria Science, Mural de Memoria Science, suscribirse y acompañarme en este trayecto de cientos de fotos eh, en ese lugar, en esa Colombia que está una y mil veces tratando de construirse, aunque haya corrupción y se roben los recursos, algún día nos construiremos. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.